Si eres uno de los 300 a los que hace referencia al título, primero que todo, gracias. De corazón. Y segundo, asumo que te gusta el anime. No creo que estés aquí por mi seductora voz e increíbles dotes de edición. Y hoy en día, eso no es tan raro. Vivimos en un mundo donde el entretenimiento cada vez tiene más peso, más aún en aquellas cosas que en antaño fueron consideradas de nerd. Las películas más taquilleras del año son las de superhéroes. El cómic ha retomado la televisión americana, cosa que no se veía desde la época de Linda Carter. Una canción de Fuego y Hielo de alguna manera se convirtió en la serie más famosa del momento. Aunque la mayoría de ustedes le conocen como Juego de Tronos. Los medios deportivos tuvieron que iniciar a incluir los eSports. Los videojuegos ahora son tema profesional, y es una industria monstruosa que fácilmente derrota al cine. El anime no se quedó tan lejos. Ha evolucionado al punto en que podemos ver legalmente en simultáneo muchos de los títulos de la temporada por muchos servicios. Crunchyroll, Daisuki, Funimation. Hay tanta oferta que podemos escoger. Y sin importar lo que digan algunos fatalistas sobre la industria, nada cambia que la película de Love Live recaudó más de 22 millones de dólares. Y aún sigo sin verme la segunda temporada. No es un mal momento para nuestra fanaticada, pero ante todo, eso nos lleva a la pregunta de ¿por qué vemos anime? Definir en pocas palabras por qué vemos anime no es sencillo. Vale aclarar, el anime no es un género sin un medio, como el live action o los libros, y si bien es cierto que muchos de los fans de este medio ven infinidad de géneros dentro de él, no cambia el hecho que me parece una representación fiel de los dilemas internos, y me gustan las explosiones, aun siendo justificaciones opuestas son ambas lógicas para explicar el por qué ves anime según los shows que veas, así que es más importante preguntarnos, ¿cómo iniciaste a ver anime? A menos que vivas en uno de los países grandes, lo más probable es que el entretenimiento siempre haya sido un asunto extranjero. Mientras el resto del mundo creaba Doctor Who, Terminator y Fantasia, nosotros los hispanohablantes teníamos María la del Barrio, El Chavo del Ocho y Bolívar el Héroe. Y no es un caso de que un lado del charco sea inherentemente superior al otro. Es solo un asunto de cómo se desarrollaron sus economías y el efecto que eso tuvo en el cine y la televisión. No es que sean malas obras. Excepto la de Bolívar, esa sí no tiene perdón. En una época donde tu televisión estaba 10 pasos atrás que la americana, Hollywood vendía como última innovación efectos que hoy en día serían terribles, y las caricaturas que estaban limitadas por censura y el miedo a afectar a los niños, tu primer anime fue otra cosa. Fue la primera vez que viste un hombre volar y se sintió natural, la primera vez que un producto animado no tenía miedo a hablar contigo de muerte y tristeza. Era un mundo completamente nuevo y único, y era tuyo, ese mundo de pelea del que te enamoraste, ese romance que te tuvo al filo del asiento, esa primera vez que viste un gigante de acero levantarse o una chica mágica transformarse. Hizo un antes y después. Y no importa que haya sido Mazinger, Robotech o Gundam Wing. Pudo haber sido Sailor Moon, Sakura o incluso Tokyo Mew Meow. Para ti fue algo nuevo, y por más que haya envejecido su animación, era incomparable en su época. A diferencia del live action que requiere un set de actores para poder contar una historia, la animación crea su propio mundo, y así te lo vende. Es por eso que es más fácil creer en monstruos animados que por ejemplo los de los Power Rangers. Es un fenómeno que se ha repetido en década tras década. Centella, La Abeja Maya, Dragon Ball, Naruto, Ataque en Titán, todas son series que han creado el mismo efecto en sus generaciones, fueron un corte en la cotidianidad. La razón es sencilla si se ve con la lupa correcta, que los mencionados animes hayan hecho revuelo no es exactamente sinónimo de que sean superiores a lo que ofrece el mundo occidental. Batman ha evolucionado del chiste de los 60 al Caballero de la Noche, pero como siempre todos los medios están mejorando, sin importar que tanto empuje las barreras de la animación occidental, cuántos muros rompan y cuánta nueva libertad obtengan, siempre se quedan algo atrás, porque el anime hace lo mismo día tras día, y siempre ha sido un poco más irreverente, un poco más agresivo y un poco más peculiar. Han sido muchos años desde que Perfect Blue obligó al género idol en convertirse en algo más que solo propaganda. O al menos pretender serlo. Lo mismo hizo Batman la serie animada, la animación ya no podía ser algo solo para niños. Así año tras año, el anime ha sido ese curioso pero hipnótico elemento en la cuadrilla de programación que siempre es un poco más atrevido que el resto. Además, es demasiado prolífico. El formato televisivo japonés resulta en docenas de nuevos títulos por trimestre, títulos que apelan a grupos muy diferentes, resuenan contigo por muchas razones y están disponibles de muchas maneras. Contrario a lo que hace el live action, que trata de tomar una historia y obligarla a encajar al mundo de carne y hueso, o la animación que aún tiene el estigma de ser considerado para los jóvenes, el anime está en toda libertad de experimentar como y cuando quiera, sin restricción de edad, estilo o público. Y ese mundo que crea cada programa no se va a repetir en otro. Veas el anime que veas, todas estas son cualidades que se aplican a los animes que tú disfrutas, y son razones que te mantienen en este hobby. Pero dicho eso ya en términos generales, ¿por qué veo yo anime? Sí, lo anterior dicho se aplica a mí. Gundam Wing me enseñó que aún pintada con colores brillantes y juguetes fascinantes, la guerra no deja de ser horrible. Sakura Card Captors me hizo dar cuenta que el mundo del 2D no tenía que ser inmaduro, y que no tenía que conformarme con historias aleatorias, cuando la animación podía ser también un verdadero seriado. El anime me hizo enfrentar temas que yo nunca me había cuestionado y mis padres no comentaban.
y a través de sus mundos algo locos, el mío también se nutrió y expandió. Todo eso es genial. Me gusta el anime, y es innegable, y cuando regreso a la mente y pienso en muchos de los géneros que se aplican a toda la ficción, como la acción, el romance o el misterio, gran parte de los mayores exponentes que se vienen a la cabeza son animes, con historias donde pelear como sus consecuencias tienen el mismo peso. Se expresa el amor en virtud de su instancia y no de la cursilería, y el mayor misterio se vuelve el mismo concepto de la identidad. Y aún así, no puedo evitar que la respuesta final de por qué veo anime es mucho menos romántica. Si algo caracteriza a la mayoría de las cosas en las que invierto el tiempo es que son episódicas, pausadas, de cierta manera irregulares. Entre un tomo de cómic al que le siga pueden haber meses. Me demoro una eternidad en pasar juegos porque siempre salto de uno a otro. Y en mi infancia fui alguien que prefería coleccionar poco de varias líneas que mucho de una sola. Hasta ver películas me cuesta, porque concentrarme de largo en una sola cosa no es lo mío. Viéndolo así, el anime es simplemente el medio audiovisual más apropiado para mí. En América el sinónimo del éxito es alargarse lo más que pueda, entre más temporadas mejor. Y muchas de las series extranjeras que disfruto tienen pausas eternas. Ahí es donde llega el anime, con sus toneladas de serie por temporada. Cada cual me exige solo 20 minutos por semana, la mayoría no pasarán de los 2 episodios. Y resulta en que año tras año tengo una fuente constante y de renovación de historias muy variadas que disfrutar. Y es algo que hago y probablemente seguiré haciendo por largo tiempo. Ese es el por qué veo anime. Y ese es el por qué creo que tantos de nosotros lo hacemos. Pero la razón por la que tú en particular lo haces es algo que solo tú puedes decir. Y me encantaría que lo dijeras en la caja de comentarios. Gracias a los 300 y contando seguidores del canal, los que comentan, los que no, aquellos que ni siquiera están suscritos pero revisan de vez en cuando, o esos que solo cayeron en un video por casualidad. Origen TV es todos ustedes, y si existe como lo hace hoy en día es por este hobby que compartimos.